Hola chicos, ¿cómo están? Carla, Karina, Irma, ¿ustedes me escuchan? Sí se escucha, profe. Ah, bueno, vamos a esperar un ratito para que se vayan uniendo los demás.
Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy nos toca desarrollar la clase de nivel de intensidad del sonido. Generalmente el nivel de intensidad es la que se mide en decibeles, por ejemplo, cuando hay una denuncia por polución sonora, se está hablando sobre el nivel de intensidad que hay en el lugar. Para que se te pueda, por ejemplo, entablar una denuncia, ¿verdad? Por polución sonora, se hace un estudio del nivel de intensidad del sonido. Por ejemplo, para ciertos lugares, por ejemplo, para las discotecas o para algunos lugares, eh, está permitido hasta un cierto nivel de intensidad del sonido. Y si es que ese sonido es mayor que el mínimo, por ejemplo, el mínimo que nosotros podemos escuchar, eh, ya está establecido y el máximo también está establecido. Ahora, ¿cuándo empieza cuándo se podría comenzar a tener un problema por polución sonora, por ejemplo? Cuando se supera el máximo, porque si es el mínimo, nosotros no percibimos. Ahora, si se supera el máximo de nivel de intensidad, ahí sí ya puede ocurrir un problema. El nivel máximo de decibeles es de 120 decibeles. Cuando se supera los 120 decibeles, uno ya está contaminando, vamos a decirle, el ambiente por sonido, o sea que sería la polución sonora en ese caso. Generalmente las discotecas o lugares en donde emiten mucho sonido, o sea que el nivel de intensidad es muy alto, utilizan ciertos materiales que aíslan el sonido. En la construcción existe un montón de materiales que se utilizan para aislar el sonido. Uno, uno de los materiales, por ejemplo, es el tergopol, ¿verdad? Que es un o sea, que es un material que aparte de aislar el sonido, puede aislar el calor, también puede aislar la humedad y muchas otras cosas más. Bueno, para calcular el nivel de intensidad del sonido, eh, podemos calcular con esta fórmula, que sería 10 por logaritmo de la la intensidad del sonido sobre la intensidad mínima. Lo que hicimos en la clase pasada, por ejemplo, para calcular la intensidad del sonido, también es aplicable acá. Nosotros en la clase pasada o sea, la fórmula para poder calcular la I, que sería esta I que está acá, para calcular esta intensidad, sería para calcular la intensidad. Porque la I mínima ya está establecida. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, la I, nosotros dijimos que en la clase pasada que era igual a potencia, potencia sobre sección transversal o superficie. Esta era una fórmula. Y la otra fórmula era variación de energía sobre variación de tiempo por sección transversal. Tenemos de esa forma.
Y esta variación de energía sobre variación de tiempo, esto era igual a la potencia. Bueno, entonces, esta fórmula de I, de intensidad, se puede calcular con cualquiera de estas dos fórmulas. Y esta I inicial, que sería la intensidad inicial, es la intensidad a partir de donde nosotros podemos empezar a percibir el sonido. Y esta I inicial ya está establecido, que para los problemas nosotros vamos a utilizar el valor que va a ser 1 por 10 a la menos 12. 1 por 10 a la negativo 12. Este es el valor que nosotros vamos a utilizar como I inicial para resolver los problemas. Y su unidad de medida es watt sobre metros cuadrados. Así, de esta manera. Fíjense que este es el nivel mínimo. El nivel mínimo que nosotros podemos percibir. O sea, sería la menor intensidad del sonido para que nosotros podamos percibir. Y la mayor intensidad que nosotros podemos percibir es un watt sobre metros cuadrados. A partir de esta intensidad, ya se empieza a producir eh, dolores, ¿verdad? Dolores en la audición. Si superamos esto. Ahora, ¿a cuánto sería el nivel de intensidad? Porque fíjense, acá tenemos intensidad. La intensidad que nosotros podemos percibir, el mínimo es 1 por 10 a la menos 12. El máximo es 1 watt sobre metros cuadrados. Pero si hablamos de nivel de intensidad, cuando estamos hablando de nivel de intensidad, estamos hablando en decibeles, que es lo que normalmente se utiliza para saber si existe o no polución sonora. Entonces, ¿cómo calculamos? Y utilizamos esta fórmula y decimos que Bell, significa esto, equivale a 10 por logaritmo, que sería logaritmo base 10. Y tenemos nuestra intensidad máxima que podemos percibir en este caso, que es 1 sobre la intensidad mínima, que es 1 por 10 a la menos 12. Bueno, y fíjense acá las unidades de medida se simplifican entre ellas. Porque la unidad de medida de 1 es watt sobre metros cuadrados. Y la unidad de medida de 1 por 10 a la menos 12 también es watt sobre metros cuadrados. Entonces eso se simplifica. Simplificamos unidad de medida con unidad de medida. Y esta agarramos y metemos en la calculadora. Agarramos, metemos en la calculadora. Entonces el nivel de intensidad sería de... Por ahí si alguien tiene una calculadora a mano, hace el cálculo. Tenemos logaritmo, y es logaritmo base 10. En alguna calculadora directamente ya no hace falta escribirle el 10. O sea, si ustedes van a escribir en su calculadora, va a ser 10 por logaritmo. Algunas calculadoras ya reconocen que acá hay un 10. Si no le reconoce y le da la opción para que ustedes escriban un 10. Y acá... ¿Escucho? ¿Preguntas? ¿David? A mí el resultado me salió 120, ¿está bien? Sí, 120, está bien. 120 decibeles. Entonces acá lo que tienen que hacer es escribir en forma de fracción, ¿verdad? 1 y acá 1 por 10 a la menos 12. Así. Entonces, ¿cuánto es el nivel de intensidad? Sería, metemos en una calculadora y sale 120 decibeles. La unidad de medida es decibeles. De esta manera. Entonces,
Cuando se supera los 120 decibeles, ya se empieza a tener una sensación de dolor. Y existe ya la polución sonora. Entonces, de 120 decibeles para arriba, se produce la sensación, o sea que ya se tiene una sensación de dolor. También podemos hacer el cálculo de cuánto es el mínimo, ¿verdad? Ustedes en el trabajo que hicieron de investigación era que lo que estudiaron fue sobre la frecuencia que perciben los animales, ¿verdad? También podemos hacer un estudio, ¿verdad? De cuántos decibeles perciben ellos. ¿Cuál sería el animal que percibe el menor decibel y algunos que pueden aguantar más de 120? Nosotros los seres humanos solo aguantamos los 120 decibeles. Vamos a hacer vamos a hacer un despeje. Un despeje acá de esta nuestra fórmula. Por ejemplo, si es que nos da el problema, nos da ya los decibeles, por ejemplo, 120 decibeles, y nosotros sabemos cuánto es la intensidad inicial, y queremos calcular la I, que sería la intensidad. Entonces tenemos que hacer un despeje de fórmula de aquí. Para hacer despeje de fórmula, como acá tenemos logaritmo, tenemos que hacer la operación inversa, que es el antilogaritmo. Vamos entonces a nuestro despeje de fórmula. Tenemos entonces el 10 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces queda del sobre 10 es igual al logaritmo de nuestra intensidad sobre la intensidad mínima. La intensidad mínima ya está establecida, recuerden eso. La intensidad mínima, su valor es 1 por 10 a la menos 12. Bueno, ¿cuál es la operación inversa al logaritmo? Es el antilogaritmo. Entonces, para hacer el antilogaritmo, lo que usted tiene que hacer es shift logaritmo, y ella es antilogaritmo. Entonces sería antilogaritmo o también se tiene la opción de aplicarle la propiedad del logaritmo a esta parte. Sería logaritmo de i menos logaritmo de i inicial. También se puede hacer de esa manera. Bueno, entonces sería antilogaritmo de del sobre 10 es igual a i sobre la intensidad mínima. Y acá la intensidad mínima pasa multiplicando. Entonces el resultado quedaría intensidad mínima, que es 1 por i a la menos 12, por antilogaritmo de del sobre 10. Del sobre 10. Y ahí ya tenemos despejado la intensidad. Vamos a hacer un ejemplo. Esto es intensidad mínima. Recuerden eso. Voy a poner acá. Intensidad mínima. Por ejemplo, una conversación normal tiene una intensidad de 50 decibeles. Por ejemplo,
Una intensidad de 50 decibeles, a no ser que se peleen, ¿verdad? Una intensidad de 50 decibeles. Entonces, eh, eso sería el nivel de intensidad. La pregunta sería, ¿cuál es la intensidad cuál es la intensidad de la conversación? Esa sería la pregunta. Bueno, entonces fíjense acá nosotros nos está dando el nivel de intensidad. Cuando a usted le dan decibeles, directamente le da el nivel de intensidad. Y nosotros sabemos también que el mínimo es 1 por 10 a la menos 12. A partir de ahí se empieza a escuchar. Y lo que vamos a hacer, vamos a calcular la intensidad entonces. Pasamos entonces a intensidad es igual a el nivel mínimo, que es 1 por 10 a la menos 12. 1 por 10 a la menos 12 por antilogaritmo, que cuando usted aprieta shift logaritmo en la calculadora, le aparece un 10 elevado a un cierto número, y ese es el antilogaritmo. Antilogaritmo de, y acá sería 50 sobre 10. Y fíjense que este 1 por 10 a la menos 12, su unidad de medida, es en watts sobre metros cuadrados. Entonces el resultado de esta intensidad también estará en watts sobre metros cuadrados. Hacemos el cálculo de esto. ¿Cuánto le sale? ¿Podrían calcular? A mí me sale 1 por 10. 1 por 10 a la negativo 7. ¿En qué unidad? Y en watts sobre metros cuadrados. Así. Profe, Sí, escucho. al hacer shift logaritmo, ¿viste que sale 10 y tiene un exponente? ¿Y ahí qué número se agrega? Y ahí se agrega este 50 sobre 10. Y como 50 sobre 10 es 5, entonces usted directamente le agregan 5 nomás ya. Ah, dale. Acá se Dale. simplifica por esto. Se simplifica así. Entonces queda 5 nomás ya. Sí, sí. David, pregunta. Sí, a mí el resultado me sale 1 sobre 10 millones. ¿Cómo puedo pasar para que me salga 1 por 10 a la negativo 7? Y en tu calculadora, arriba del símbolo del, hay una flechita que es S y tiene una Sí, flecha así. Y a ese tiene que apretarle. sí, ahí me sale 0,000000001. Y apretarlo otra vez. Me vuelve a salir 1 sobre 10 millones. Y hacerle ahora Shift y ese botón entonces. Shift y ese botón. No, no pasa nada.
Y arriba del 8, fíjate que arriba del número 8 también hay uno que dice ENG. Sí. ENG. Apretamos ese ENG, Ahí me sale 100 por 10 a la negativo 9. te sale 100 por 10 a la negativo 9. Sí. Así. Apretarle por otra vez ENG. Una vez más apretarle ENG por ahí. ENG. Ahora me sale 100.000 por 10 a la negativo 12. Fíjate, cada vez que vos apretás ENG por 10, Aumenta. sí aumenta. Y entonces vos lo que tenés que hacer es ir en el otro sentido. Y para ir, fíjate que la calculadora te indica una flechita arriba de ENG, te indica Ujú. una flechita que es así. Sí. Eso quiere decir que es para llevar la coma del otro lado. Entonces, para usar esa flechita, tenés que apretar Shift ENG. Ahora apretar otra vez Shift ENG y se va a convertir en este. Se va a convertir en este. Otra vez. Sí. Le apretado otra vez una vez más Shift ENG. Sí. Me salió 0,1 por 10 a la negativo 6. 0,1 por 10 a la negativo 6. Y fíjate que tu calculadora te lleva de 3 en 3. Pero si es que vos le Sí. a esta coma que está acá, esta nuestra coma, esta, vos le traes Ujú. un lugar, este aumenta 1. O sea, a la coma yo le traigo acá y entonces me quedaría 1 por 10 y este aumenta 1 también. Entonces sería negativo 7. Así es. Mm, Ahora, si es que vos querés ponerle 10, por ejemplo, en lugar de poner 1, también se puede poner 10 por 10. Y entonces yo tengo que aumentarle otra 1 a este. Sería menos 8. Así. Ahora, ¿qué pasa si yo le quiero agregar un 0 más? A medida que yo me voy agregándole 0, este número va aumentando. Ahora yo pongo 100, por ejemplo. 100 por 10 y va a aumentar un número más. Va a ir a la 9. mm, Si le doy otro número más y así va aumentando esto. Ahora, no todas las calculadoras tienen para hacer exacto pero el resultado es el mismo. Todos estos resultados son iguales. 1 por 10 a la menos 7 es la misma cosa que 10 por 10 a la menos 8. Y es la misma cosa que 100 por 10 a la menos 9. También es 100.000 por 10 a la menos 12, también es lo mismo. O sea que cualquiera de estos resultados está bien. Esto se llama notación científica. Entonces, a medida que van aumentando los ceros, también va aumentando este número. Acá, por ejemplo, 100, acá aumentó, ¿cuántos números aumentó los ceros? Y aumentó 1, 2, 3. Entonces, 3 números más se le suma a este. Sería 100.000 por 10 a la menos 12. No sé si se entiende. Ese es el Sí, método. se entiende, me entiendo. Fíjense que ese es el método en que la calculadora trabaja, pero no todas las calculadoras traen para hacer para que la coma corra del 1 en 1. Generalmente las calculadoras traen para que corra 3 números. Fíjense, de 100 directamente ya pasa a 0,1 ya. 3 números corrió. ¿Pregunta? Por mi parte ya aclaré la duda. Dale, dale. ¿Dani? ¿Cómo va la calculadora 10? 10 a la menos 12. Se hace 1 y no se pone por 10. Tenés que apretar exponente. En tu calculadora bien abajo está exponente. Entonces voy a apretar exponente y ya directamente le pone menos 12 nomás ya. Menos 12 nomás ya. Así. En algunas calculadoras tiene exponente. En otras tiene 1 y bien abajo al lado de ANS dice por 10 a la X dice. Así.
Entonces, si yo quiero escribir 1 por 10 a la menos 12, directamente yo escribo 1, aprieto el botón que está al lado de ANS, que es el botón que es por 10, así, por 10 a la X, y ahí le escribo negativo 12. ¿Encontraste, Dani? Sí, sí, encontré. Bueno, Entonces, no sé. negativo 12. No hace falta ponerle por 10 a la negativo 12 otra vez. Tiene que ser exponente nomás. Apretar exponente, negativo 12. Dale, dale, gracias. Bueno. ¿Otra pregunta? Bueno, si no tienen otra pregunta, chicos, vamos a continuar haciendo los ejercicios que hacen en la plataforma. Creo que hay 3 problemas de nivel de intensidad. Tenemos tiempo hasta el otro miércoles para entregar. Cualquier duda que tengan me preguntan. Me consultan nomás. Esto de nivel de intensidad son solamente estos 2 tipos de ejercicios que hay. Uno es cuando da la intensidad y les pide calcular el nivel de intensidad. Y la otra es cuando da el nivel de intensidad y nos pide calcular la intensidad. No confunden la intensidad con el nivel de intensidad. El nivel de intensidad se calcula como decibeles y la intensidad como watts sobre metros cuadrados. ¿Pregunta, chicos? Profe, ¿te funciona la plataforma? No sé realmente porque yo alcé pues el ejercicio el lunes. Sí, sí. Y si ustedes por ahí no pueden ingresar, le envío en el grupo nomás para que vayan resolviendo ya. Dale, dale. Les envío ahora les envío en el grupo, entonces no tenemos problema con el tema de la plataforma. Igual podemos continuar resolviendo los ejercicios. ¿Freddy? Sí, sería bueno que envíe en el WhatsApp el PDF Dale, envío. del ejercitario. ¿Sí? ¿Felicia? Profe, a mí no me sale de ninguna forma el ejercicio. ¿Cuál de los dos? ¿El de 120 decibeles o este de 1 por 10 a la menos 7? Del 1 por 10 a la menos 7. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es, cuando vos tenés tu calculadora, le escribimos 1 y no le escribís por 10 a la menos 12. Tu calculadora dice EXP, ¿tiene EXP o tiene por 10 a la X? ¿Cuál de los dos de tu calculadora? Ninguno lo tiene. Entonces estamos complicados. El nuevito es encima. Y al lado, No, tiene X por 10 a la X. sí, y ese tiene que usar. Entonces vos lo que haces es escribir intensidad es igual a 1 y apretar ese botón. Ah, Y ahí ya directamente le escribís negativo 12 nomás ya. Ya no le hace otra cosa, negativo 12 nomás. ¿le pongo por o por ese nomás ya? No, directamente 1, ese botón, negativo 12. ¿Está? ¿Cuál? Sí, Después apretás por, ahí sí apretás por, y para hacer este antilogaritmo que tenemos acá, antilogaritmo, se aprieta Shift logaritmo. Shift logaritmo. ¿Encontraste ese, Felicia? Shift. sí. Y logaritmo es L-O-G. Log tiene que Ese ser. que tengo. Ese ya, uy, ¿qué? Sí, y ahí te aparece un 10. Te aparece un 10 elevado a... Sí. Y ahí, Sí, así mismo. ahí escribimos 5 nomás ya. Porque 50 dividido 10 es 5. Entonces directamente escriban 5 nomás ya. Y ahí es igual. Por 5 o 5 nomás. No, 10 elevado a la 5. Porque ahí está el 10. El 5 Sí. nomás creo que le falta. Y el 5 nomás ya. Poner el 5 nomás ya. Y ahí es Sí. igual. Sí. ¿Cómo tiene que salir? Tiene que salir 1 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto te salió a vos?
1 sobre, no sé, 1000, Sí, 10 millones. sobre un 1 y 7 ceros. Un 1 y Sí, 7 ceros. 7 0. Entonces vos le apretás ENG. Está en tu calculadora donde dice ENG, que arriba el número 8 parece que está. Sí, sí, así mismo. Y ahí te Aprieto sale eso. y apretá ese. Me sale 100 por 10 al menos 9. Sí, este es tu resultado. Este que está acá. Este. Ah, Entonces está bien tu resultado. excelente. Sí, le dejas así como está nomás. Está bien ese resultado. Ok, ok, gracias. Ahora, no se olviden de poner la unidad de medida que es watt sobre metros cuadrados. Perfecto. Bueno, dale. ¿Otra pregunta, chicos? Si no tienen otra pregunta, hasta aquí llegamos. Vayan estudiando para el recuperatorio también, ¿sí? Tienen posibilidad de recuperar los que no rindieron el parcial y los que quieren recuperar proceso de trabajos prácticos. Vamos a decirle a Fátima ahora que haga una clase para explicarnos bien cómo hacer para recuperar los trabajos prácticos. Bueno, está, chicos. Les envío ahora en el grupo el trabajo práctico para que vayan completando ya. Porque este es lo último que va a entrar en trabajo práctico. Nuestras clases van a continuar, pero lo último de trabajo práctico es esto. Así que vayan haciendo y si tienen alguna duda me consultan. Bueno, chao chicos, nos vemos. Nos vemos. Sí.